Debido al macroentorno, debido al contexto social, muchas empresas se han dado de baja. Muchas personas han incurrido en morosidad y sabemos que, consecuencia del macroentorno, sin número de personas han ingresado a ser parte de la lista de pobreza extrema. Mi nombre es Fernando Carranza y el día de hoy vamos a hablar de créditos y cobranzas, defensa del consumidor y también técnicas de venta de productos financieros. Un core de negocio bastante retador, un core de negocio bastante retante, por así decirlo, porque debido al macroentorno, debido a la especulación económica, debido a la acidez económica, muchas empresas necesitan apalancamiento, necesitan capital semilla, necesitan mecanismos de fondeo para que puedan garantizar o sostener sus emprendimientos en el devenir del tiempo y reactivarse económicamente a portas al bicentenario. Mi nombre es Fernando Carranza y bienvenido a este live, créditos y cobranzas y productos financieros. ¿Qué vamos a aprender en este live? Vamos a aprender sobre lo que es créditos, vamos a aprender sobre lo que es cobranzas, cómo salir de Infocor. Si en caso tú te encuentras moroseado o tienes morosidad o tienes de repente una deuda vencida y necesitas tu constancia de no adeudo, en este live te vamos a brindar algunos tips, algunas pautas organizativas para que puedas también salir de Infocor y obtener tu constancia de no adeudo. Si tú trabajas en una empresa financiera y quieres saber cómo vender productos financieros, este live también es para ti. Te invito a que compartas esta transmisión en vivo en modo público y etiquetes a tus amigos o a las personas que están interesadas en lo que es créditos y cobranzas, defensa al consumidor y cómo vender productos financieros. ¿Estamos listos? Genial. Te leo en los comentarios, me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber también desde dónde te conectas, me gustaría que puedas de repente compartir el live en modo público en aras del deber cívico de viralizar el conocimiento. Comenzamos entonces. Adelante con la producción, por favor. Primer slide. Exacto, ahí está. El día de hoy, como objetivo, como parte de la misión que tengo a través de este live, es que tú puedas tener herramientas que te permitan, 1, reactivar tu economía, 2, mejorar tus finanzas personales, organizar tu economía familiar y si en caso te dedicas a ventas de productos financieros, llámese tarjetas de crédito, un efectivo cuotas, una línea paralela, si en caso tú te dedicas a vender créditos en una empresa financiera o de repente en un contact center, en una empresa de otro tipo de categoría o clasificación, este live es para ti porque te vamos a brindar muchas herramientas de gestión operativa para que puedas aumentar tu volumen de ventas. Siguiente, por favor. Genial. El contenido temático o los temas que vamos a visualizar el día de hoy están asociados en principio a un glosario de términos. Vamos a conocer un poco de los términos, la terminología básica, el ABC de lo que es banca y finanzas, para que de esta manera podamos tener toda la información de la A a la Z. El segundo punto que vamos a visualizar tiene que ver mucho con el análisis del macroentorno. Sabemos que producto de la pandemia, consecuencia de la especulación económica, consecuencia del contexto de las elecciones a portas al bicentenario, hay especulación en la demanda. Sabemos que no hay predictibilidad en las reglas de juego. Sabemos que no hay paz social y tampoco hay estabilidad jurídica. En ese marco vamos a hacer un análisis del macroentorno muy resumido para que sepamos también cuáles son los cores de negocio que hoy por hoy se mantienen vigentes. Como tercer punto, vamos a visualizar mucho lo que son las políticas de crédito. ¿Qué cosa es un crédito? ¿Cuál es el negocio de una entidad financiera? ¿Las entidades financieras son buenas? ¿Las entidades financieras son malas? Vamos a conocer también mucho lo que es la política de cobranza. Vamos a hacer algunas conclusiones, conocer el marco legal de la cobranza y muchas otras herramientas que el día de hoy te voy a brindar. Siguiente producción. Bien, aquí tenemos un glosario de términos muy interesante. El primer término que vamos a identificar el día de hoy se llama acreedor. Acreedor. Esto es parte de una metodología y en principio quiero que sepas lo que es acreedor. Todas las personas que en este momento puedan compartir el live y puedan quedarse desde el minuto 1 hasta el minuto final van a recibir una certificación. Esta certificación va a estar a nombre de una consultora, pero siempre y cuando te quedes de la A a la Z y compartas el live. Asimismo, para que puedas ser acreedor a este certificado, vas a tener que pasar por una pequeña prueba, un pequeño quiz, un pequeño test de 5 preguntas para que de esta manera recibas tu diploma sobre lo que es créditos y cobranzas, productos financieros. En principio, analicemos el primer término, el término de acreedor.
Dentro de una operación bancaria vamos a tener siempre a un acreedor, que es la empresa financiera que te otorga el crédito. Dentro de un documento, dentro de lo que es una hoja resumen, dentro de lo que es un documento o un contrato de crédito, siempre vamos a encontrar ahí la palabra acreedor, lo cual simboliza que es la entidad financiera. La siguiente palabra es la palabra pagaré. Dentro de lo que son las operaciones financieras, siempre se firman documentos valorados. Un documento valorado que tiene una, por así decirlo, naturaleza literal, es el pagaré. Muy importante, si tú trabajas en una empresa financiera o si tú deseas de repente conocer un poco más de créditos y cobranzas, mínimamente la línea base es conocer lo que es un pagaré. Un pagaré es un título valor donde muchas veces las personas que llegan a mí a pedirme asesoría me dicen: Fernando, firmé un pagaré en blanco. ¿Es eso lícito? ¿Es eso legal? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Si por ahí has firmado un pagaré en blanco, yo te voy a decir en el devenir de la transmisión, en el devenir del live, si es algo legítimo o si es una buena práctica de las empresas financieras. En el pagaré muchas veces va a estar en blanco porque es un mecanismo de presión que las empresas financieras colocan sobre, en este caso, la persona que tiene la deuda o la obligación, para que de esta manera la pague. Luego tenemos también lo que son los productos facturables, ¿no? ¿Cuáles son los productos que usualmente se financian en una empresa financiera? Tenemos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los préstamos de libre disponibilidad, un crédito hipotecario, un crédito vehicular, puede ser de repente una línea paralela, un extra cash, un efectivo cuotas y sus derivadas. En este acápite es muy importante entender que la tarjeta de crédito es el punto de partida para generar un récord crediticio. Muchas personas me consultan a diario si es que las tarjetas de crédito son buenas o malas. Yo les digo que no depende tanto del plástico, sino depende muchas veces de la persona y de sus hábitos de consumo. En ese marco, las tarjetas de crédito no son malas. Y tengamos en cuenta que es preferible tenerla y no necesitarla a que necesitarla y no tenerla. Poco a poco vamos a indagar en ese punto. No sé si la producción puede ampliar un poquito la imagen porque no logro visualizar las caritas o los dibujitos que están ahí. Luego tenemos al costado, si no me equivoco, dice, a ver qué dice ahí, a ver, la TCEA, que es la tasa de costo efectiva anual. Muchas personas se quejan de la tasa, pero no saben que cada tasa de interés está asociada a un riesgo. En ese marco, no es que la empresa financiera sea abusiva, sino que de repente tú tienes cierto nivel de riesgo que genera que la tasa sea alta. Por eso es muy importante entender que las empresas financieras siempre te van a informar, siempre te van a indicar cuáles son las reglas a seguir o las reglas de juego dentro de lo que es un crédito, ya sea consumo, un crédito para empresa, un crédito hipotecario, un crédito X. La TCEA significa la tasa de costo efectiva anual y está asociada a un riesgo. No es lo mismo financiar de repente a una persona que tiene 10 hijos, mucha carga familiar, a una persona que tiene 2 hijos. En ese marco siempre hay que asociar la tasa de interés al riesgo. Una palabra que muchas veces nos puede generar cierta carga emocional, ¿verdad? Riesgo, riesgo, riesgo. Luego tenemos la ley 29571, que es el Código de Protección al Consumidor. Cuando tú, por ejemplo, recibes información que no tiene idoneidad, es una información incorrecta, cuando tú vas a comprar algo y la propuesta de valor no tiene coherencia con lo que tú viste en la publicidad, se está vulnerando el Código de Protección al Consumidor. En ese marco debemos conocer unos artículos muy importantes, que es el artículo 18. Poco a poco lo vamos a desglosar. Y si hablamos de créditos y cobranzas, debemos conocer el artículo 61 y el artículo 62, que es el Código de Protección al Consumidor en el marco legal de la cobranza abusiva, lo cual se debe evitar a toda costa. Si tú has sido víctima de cobranza abusiva, me puedes escribir en los comentarios o puedes etiquetar a tu amigo o amiga que esté interesado en recibir su constancia de no adeudo, saber cómo salir de Infocor y cómo reactivarse económicamente a portas al Bicentenario. Luego tenemos ahí algo que dice contrato, ¿verdad? Si no me equivoco, dice ahí contrato, estoy medio ciego, y tenemos también la palabra marco legal. Dentro de la cobranza y dentro de la venta de un crédito va a existir siempre el marco legal. Al costado dice centrales de riesgo. Dentro de las centrales de riesgo más conocidas tenemos Infocor, Sentinel, Equifax, tenemos Equilibrium, que es una calificadora de riesgo, y por supuesto mucho van a conocer lo que es la SBS. ¿Qué significa? Apunta por favor, te leo en los comentarios. ¿Qué significa SBS? Recuerda que mientras más participas, más posibilidad de obtener tu certificado vas a tener. ¿Por qué? Porque en el comentario aparece el tiempo de la conexión y yo quiero darte un certificado por haberte quedado en este live
Desde el inicio hasta el final, compartirlo y etiquetar a sus amigos. SBS, ¿qué significa? Te leo en los comentarios. Luego tenemos también la CDNA, que significa constancia de no adeudo. Muy importante entender la terminología, porque mucha gente le dice carta, certificado de no adeudo. No, se llama constancia de no adeudo y esto la avala la ley 2672. Las cosas por su nombre. Si vamos a trabajar en el área de créditos y cobranzas, debemos tener un perfil seniority. Y si somos usuarios, clientes o de repente personas que solemos solicitar créditos, debemos conocer cuáles son nuestros derechos y el marco legal de la constancia de no adeudo es la ley 2672. Toda persona que liquida un crédito debe pedir o solicitar su constancia de no adeudo. También tenemos ahí la palabra contactabilidad, que muchas personas que en el marco de la cobranza no son contactables, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una deuda, yo te llamo y se perdió el contacto. Por eso es que muchas empresas financieras lo que suelen hacer son campañas de actualización de datos. De repente por ahí te llega un correo, te llega un mensaje, te llega una cadena ofreciéndote alguna promoción y tú en tu mente dices, wow, ¿para qué será? Es una campaña de actualización de datos que usualmente las empresas financieras lo hacen cada 6 meses. Tenemos también ahí un botón más que dice la CCL, que significa la Cámara de Comercio de Lima, que tiene una militancia muy activa sobre lo que son los protestos de pagarés. Si tú quieres saber lo que es un protesto de pagaré, o a lo mejor lo sabes, te invito a que coloques en los comentarios la respuesta. ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es el protesto del pagaré? ¿Qué tiene que ver la Cámara de Comercio con los créditos y las cobranzas? Y por último tenemos un botón más que dice habilidades, que es parte de la transmisión. ¿Cuáles son las habilidades mínimo viables que debe tener un vendedor de productos financieros? Como tú sabrás, mi nombre es Fernando Carranza, soy coach de negocios, coach ontológico, broker de seguro, administrador de empresas y mercadólogo de profesión, experto en lo que son créditos y cobranzas y por supuesto experto en lo que son técnicas de venta. Bien, producción, siguiente slide por favor. ¿Qué venden las siguientes marcas? Esta es una pregunta capciosa y me gustaría que lo respondas en los comentarios. Bien, ¿qué cosa vende Starbucks? ¿Qué cosa vende Kentucky Fried Chicken? ¿Qué cosa vende Inca Kola? ¿Qué cosa vende Coca-Cola? Me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué venden estas empresas? Tú, por ejemplo, vas a Starbucks y pides, dame un café, dame un frappuccino caramel, mocha, etc. No lo sé. Pero te hago la pregunta, ¿qué cosa vende Starbucks? Starbucks no vende café. Starbucks te vende el estatus, ¿verdad? La experiencia. Basta con ir a un local donde te tratan por tu nombre. En el café aparece tu nombre. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Muy fácil y muy sencillo, ¿no? Al igual que el Starbucks que te vende experiencia, las empresas financieras no te venden un crédito, te venden una vida, te venden confianza, te venden la posibilidad de lograr tus sueños. Eso se llama la venta emocional, el producto psicológico versus el producto básico. Ahora, repasemos un poco más. Starbucks te vende experiencia, ¿no? Ya te veo a ti de repente ahí yendo a un Starbucks, el que está en Pardo, Miraflores, solicitando un frappuccino caramel y de repente posteando en el Facebook, me estoy tomando un frappuccino caramel en el Starbucks de Pardo. Hashtag liderazgo, hashtag economía. Esos son los insights que muchas veces tiene la mente humana, ¿no? Cuando en realidad lo que la gente no sabe cuál es el trasfondo, que te quedaste sin internet en tu casa y estás pirateando la red o el internet del Starbucks. ¿Qué cosa te vende el Kentucky? Muy fácil y muy sencillo. Kentucky te vende no la comida rápida, sino te vende los amigos, la familia. Jugó Perú-Colombia, un Kentucky. Todo lo que es comida rápida tiene que ver mucho con la familia, los amigos, tiene que ver con los antojos. Es muy raro que una persona sola vaya al Kentucky. Aunque yo conozco algunos amigos y amigas que van al Kentucky, muchas veces piden su balde de comida y comienzan a comer solitos, ¿no? Y mientras comen están llorando con una gran depresión. Es una broma. Pero usualmente el Kentucky es para disfrutar con la familia, los amigos, los patas. Es más, los locales están estratégicamente ubicados. Por ejemplo, ubica el Kentucky de Plaza Norte. Tú sales de tiendas H&M, sales de tiendas Falabella y lo primero que ves en el patio de comidas es Kentucky, comida rápida. Porque estás contento y cuando una persona está contenta consume más, cuando una persona está contenta come más, por eso están ubicados ahí. O los Kentuckys también trabajan mucho con la psique, con la psicología en el tema de antojos, ¿no? Tienen una mampara, tienen una puerta muy grande donde tú puedes ver a los comensales y te antojas, ¿no? Son ventas por oportunidad. También tenemos lo que es Inca Kola. A ver, te hago la consulta. ¿Qué cosa vende Inca Kola? Te hago esa pregunta. Si tú me dices que Inca Kola vende gaseosa, estás jalado. Por eso te leo en los comentarios. ¿Qué vende Inca Kola?
Y recuerda, transmitir o compartir este live en aras del deber cívico de llegar a más personas, forjando la premisa calidad y cantidad. Porque el día de hoy vas a recibir conocimiento con valor de contenido. ¿Qué cosa vende Inca Kola? Carlitos Cubas dice por ahí identidad. Muy bien, Carlitos Cubas, compañero de trabajo. En el caso de Inca Kola vende el orgullo nacional. Pese a que muchas personas hoy por hoy no saben que la Inca Kola que tomas ya no es peruana. Antes pertenecía al grupo Lindley, luego fue comprada por Coca-Cola Company y hoy por hoy ha sido comprada por una empresa mexicana que se llama Arca Continental. Dadas las circunstancias, y esto es muy revelador, la Inca Kola que tú estás tomando es una Inca Kola mexicana. Entonces ahí te dejo la premisa. Y por último, Coca-Cola que te vende alegría, te vende muchas veces el tema del amor, la pasión, pero sobre todo alegría. Y como siempre decimos desde el punto de vista de marketing, cuando una persona está contenta, consume más. Cuando una persona está alegre, consume más. Prueba de ello es lo que pasó en el año 2019. Les hago una pregunta a nivel deportivo, a nivel de fútbol. ¿Qué pasó en el año 2019 en el Perú? Muchos recordarán y te leo en los comentarios. ¿Qué pasó en el año 2019 en el Perú? En temática de fútbol. Fuimos al Mundial. En el 2018 fuimos al Mundial y en el 2019 fuimos la sede de los Juegos Panamericanos. En el 2018 las personas estaban más contentas en temas de que fútbol aquí, fútbol allá. Las tiendas se futbolizaron. Yo recuerdo en ese entonces que las empresas financieras exoneraron la membresía anual para que la gente consuma con su tarjeta de crédito. Muchas tiendas que vendían electrodomésticos se futbolizaron y comenzaron a dar combos y ofertas para que la gente compre su televisor de 55 pulgadas ovalado y pueda ver su fútbol, su partido desde casa. Y también recuerdo que la industria sin chimenea, llámese turismo, ¿qué cosa pasó? Con el turismo en el Perú se incrementó, ¿verdad? Eso pasó en el año 2018. Pese a que nosotros teníamos nuestros problemas, ¿verdad? Porque recuerdas tú que en el año 2018 explotó el caso del niño Chincheros, explotó el caso del niño costero, el caso Chincheros, explotó el caso también de Odebrecht. Entonces, dadas las circunstancias, pese a esos problemas políticos sociales, teníamos cierta identidad, cierta alegría y aparentemente había un cambio generacional, ¿no? Porque las personas estaban más optimistas. La marca Perú, tuvo mucha rentabilidad en la bolsa de valores. Eso pasó en el año 2018. Y en el año 2019 fuimos la sede de los Juegos Panamericanos. Es decir, el peruano de a pie, el ciudadano de a pie, estaba muy orgulloso, muy contento. Estábamos a puertas al bicentenario, recuperando nuestra economía. PBI crecía 4.4 anualizado. El PBI sectorial se disparó. Imagínate. Pero en el año 2020 a alguien se le ocurrió comer murciélago en el mercado de Wuhan. Y sucedió lo de la pandemia, que hoy por hoy ha generado que muchas personas pierdan el trabajo, ha generado que muchas personas tengan acidez económica, falta de paz social, falta de estabilidad jurídica, y se entiende, y desde este live queremos ayudar a estas personas para que puedan, 1, salir de deudas, 2, conocer un poco más de los conceptos de finanzas personales y por supuesto, como este live es certificado, siempre y cuando te quedes del inicio al final y puedas compartirlo o etiquetar a tus amigos, recibas una diploma que tiene una doble certificación que se te va a enviar por correo a través de la producción. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué cosas venden esas marcas? Fácil y sencillo. Esas marcas te venden un producto psicológico. No te venden un producto básico, te venden un producto psicológico, un producto emocional, un producto aspiracional. Lo mismo pasa con las empresas financieras. No te venden una tarjeta, te venden la posibilidad de ir a un concierto con descuento. No te venden un préstamo, te venden un segundo piso en tu casa. No te venden un seguro, sino te venden la tranquilidad y el bienestar de poder indemnizar en tu familia en caso tú les faltes. Así que, producción, siguiente slide, por favor. Aquí viene la pregunta, ¿cuál es el negocio del banco? Evidentemente el negocio de las entidades financieras que por un término o por un tema de identidad, por un tema de información, no voy a decir las marcas, solamente vamos a hablar de cuál es el negocio del banco a nivel transversal. El negocio de una entidad financiera es recibir captaciones para hacer colocaciones. Todos los bancos fungen o funcionan como intermediarios financieros. Así cuando alguien te pregunte a ti en un examen de admisión, en tu trabajo, cuando postules una chamba y te preguntan, oye, ¿cuál es el negocio de un banco? La intermediación financiera. Captaciones y hacer colocaciones. Eso es muy sencillo, es muy fácil, es muy técnico, muy transaccional. Pero si queremos enfocarnos al negocio del banco desde un punto de vista más relacional, que es una venta más one-to-one,
El banco te vende un sueño o la posibilidad de que puedas lograr tus sueños. Así que si tú te dedicas a la venta de productos financieros, lo primero que debes hacer es humanizar tu venta. Y humanizar tu venta significa no enfocarte en el producto básico, sino enfocarte en el producto psicológico. Siguiente slide, por favor. Bien, esta es una frase muy representativa de Winston Churchill, que tiene que ver también con el tema del día de hoy. Créditos y cobranzas, productos financieros, compartir el live, ya lo sabes. Esfuérzate por mantener las apariencias, que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás. Como siempre decimos, una persona que tiene un excelente historial crediticio tiene muchos beneficios colaterales. Uno de ellos es, por ejemplo, puede mejorar su situación laboral, puede firmar cheques de gerencia, puede pedir visa para irse a Estados Unidos, puede casarse sin que tenga que comprometer a su pareja en una responsabilidad civil. Y hay muchas derivadas, muchos beneficios colaterales que simbolizan una persona que tiene buen récord crediticio. Y hoy por hoy el tener buen récord crediticio es indispensable para reactivarnos a puertas del bicentenario. Por eso te digo algo, si tú deseas reactivar tu economía, salir de deudas o conocer un poco más de créditos y cobranzas y defensa del consumidor, Fernando Carranza es la voz. Vamos a la siguiente. Perú, el país de los 84 microclimas. Quisiera hacer una semblanza, porque estamos a puertas al bicentenario y sabemos que hay acidez económica, especulación en la demanda, sabemos que hay muchos problemas sociales consecuencia del contexto. Sin embargo, esta semblanza tiene que ver mucho también con el macroentorno, porque muchos vendedores a los cuales yo lidero siempre me hacen esta pregunta. Me dicen, Fernando, no vendo por el macroentorno. Fernando, no vendo por el contexto social. No vendo porque Castillo salió electo. No vendo porque no se define el modelo económico, no sabemos si va a haber neoliberalismo o socialdemocracia. No vendo porque Keiko va a ser el principal obstáculo en la economía. No hagamos el papel de víctima, hagamos el papel de protagonista, hagamos el papel de responsable. ¿Esto qué significa? Significa que hay cosas, hay factores, hay elementos en el macroentorno que yo no puedo controlar. Yo, Fernando Carranza, no puedo controlar la pandemia. Yo, Fernando Carranza, no puedo controlar el que hayan matado al presidente de Haití. Yo no puedo controlar que haya riesgo económico, que la tasa interbancaria haya elevado. Eso yo no lo puedo controlar, o que el dólar esté subiendo, etc. Eso yo no lo controlo. Sin embargo, yo como vendedor de productos financieros, lo que controlo, ¿qué cosa es? Son mis habilidades, mis emociones. Y recuerda esto, ¿no? Al cliente no se le evalúa. No tú vas a evaluar al Perú ni al macroentorno. Tu jefe directo te evalúa a ti. Y si tú te dedicas a las ventas, el rigor operativo es indispensable. Y en un showroom de ventas, en un Hollywood de ventas, en una plataforma de ventas, tiene que haber mucha operatividad, mucho rigor operativo, pero también mucha motivación. Así que mi consejo es este. El país de los 84 microclimas es el Perú. Y el Perú tiene grandes recursos intelectuales, pero el Perú tiene muchos recursos naturales. 84 microclimas, la cordillera de los Andes, el fitoplancton, el cobre, el gas, etc. Recursos naturales por doquier, pero lo que adolece el Perú es de recursos intelectuales. Por eso, algo que debemos hacer o algo que debemos entender es que la marca Perú no es un plato de ceviche. La marca Perú no es la selección peruana, la marca Perú no es Machu Picchu, la marca Perú es su gente. Algo así como Asgard, ¿verdad? Donde Asgard, evidentemente, es su gente. Aquí el Perú es igual. El Perú no es la marca Perú. La marca Perú no es la selección peruana. Es muy fácil amar al Perú y otra cosa es amar a la selección peruana. El Perú es su gente. Por eso es importante, hoy por hoy, debido a este contexto, no hagamos el papel de víctima, hagamos el papel de protagonista. Siguiente slide, por favor. Listo. Vamos a poner nuestra mente en modo banca y a continuación vamos a soltarte algunas técnicas, algunos tips para que puedas conocer un poco más de mi experiencia en el mundo financiero y también tú puedas absorber todas las herramientas que te voy a brindar el día de hoy. Primer punto, si vamos a dedicarnos a la venta de productos financieros, si tú eres un asesor de ventas, vendes tarjetas, vendes préstamos, vendes créditos, si trabajas en un banco, si eres analista, si eres supervisor de ventas, si eres jefe de ventas, lo primero que tienes que hacer es poner tu mente en modo banca. Un vendedor de crédito, sea vehicular, hipotecario o sus derivadas, debe poner su cerebro en modo banca, es decir, ser un vendedor seniority, no un vendedor junior. Y eso significa poner nuestra mente en modo banca, conocer el ABC de la banca. Siguiente slide, por favor. Ahí está. Buenísimo. Entonces, ¿qué significa poner nuestro cerebro en modo banca? Significa entender que hoy por hoy el cliente, el peruano promedio, no compra un crédito
porque quiera de repente generar consumo. No compra un crédito porque necesita de repente productos de pan llevar. Compra un crédito porque ha invertido sus prioridades. Hoy por hoy no vamos a comprar de repente algo de corto plazo con dinero de largo plazo. No vamos a comprar un carro que es un producto de corto plazo con un financiamiento. No, hoy por hoy el peruano promedio ha invertido su prioridad o su lista de prioridades. ¿Esto qué significa? Significa que los peruanos estamos solicitando apalancamientos, capital semilla, capitales de trabajo para generar eso, generar trabajo, generar emprendimiento. Entonces, una de las formas de enganchar a tus clientes es no ofreciendo una tarjeta de crédito para que se vaya al cine, pese a que es un beneficio dentro de la tarjeta. Yo puedo ofrecer la tarjeta, por ejemplo, para que esta persona X, Y, Z pueda comprar medicinas, comprar de repente algún tipo de emergencia, utilizarlo en caso de emergencia. Entonces, siempre es importante conocer el enfoque, que es humanizar o estar más tendente a humanizar nuestra venta. En el caso de los productos financieros, tienen su marco legal en la Ley 2672, que es la ley que está abajo, ¿ya? La Ley 2672, el artículo 16, el artículo 18, el artículo 10, hablan mucho de lo que son los productos financieros y la idoneidad al momento de venderlos. No podemos sobreendeudar al cliente, no podemos hacerle firmar documentos o darle créditos a sola firma. Siempre hay que verificar muchas veces la capacidad de endeudamiento de una persona. Y esto tiene que ver mucho con ratios financieros que vamos a tocar en el devenir de la ponencia. Te leo en los comentarios y me gustaría hacerte una pregunta a nivel personal. ¿Qué actividades hacías antes de estar en el aislamiento social? Antes de que hubiese pandemia, ¿qué hacías antes? ¿Qué es lo que extrañas? Cuéntame un poco en los comentarios, me gustaría conocerte. Y recuerda que este live es 100% certificado y las personas que se queden hasta el final van a recibir su diploma por correo naturalmente, que tiene una doble certificación. Y también te invito a que puedas compartir este live en aras del deber cívico de llegar a más personas y viralizar el conocimiento. Mi nombre es Fernando Carranza, consultor empresarial, experto en ventas y experto en técnicas de productos financieros. Siguiente slide, por favor. Muy bien, ahí está. Buenísimo. Dentro de lo que son los productos financieros, debemos conocer mucho lo que es la pirámide financiera. La pirámide financiera tiene que ver con las empresas que conforman el sistema financiero. Por ejemplo, en la punta tenemos los bancos, más abajo las financieras, más abajo vamos a tener las cajas, ya sean rurales o municipales. Vamos a contar también con las EPIMES, que son las empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa, y tenemos las cooperativas. Te hago una pregunta y producción va a apuntar ahí de repente quién es la persona que contesta. Te hago una pregunta. ¿Qué tienen en común estas empresas financieras que están ahí? ¿Quién se encarga de regular a estas empresas financieras que están ahí? ¿Quién se encarga de regular a los bancos? ¿Quién se encarga de regular a las cajas, a las financieras, a las EPIMES, a las cooperativas y sus derivadas? ¿Cuál es la entidad que se encarga de regular a estas empresas? Te leo en los comentarios. La empresa que se encarga de regular... muy bien, buenísimo, aplauso para ti. Muchas gracias Jessica por estar conectada, muchas gracias también Carlos Cubas, muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Mónica, muchas gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales y pueden compartir este live, como siempre mencionamos, porque hay personas que necesitan conocer un poco más del sistema financiero o quizá tienen una deuda y necesitan saber cuáles son los tips, las políticas y las normas para salir de Infocor y nosotros te vamos a orientar. Bien, en este momento estamos hablando un poco de lo que son créditos. Vamos a tocar la media hora siguiente lo que son cobranzas. Entonces, estas empresas son reguladas, palabra clave, reguladas por el Banco Central de Reserva del Perú. Ojo, una cosa es regular y otra cosa es supervisar. Una cosa es regular y otra cosa es supervisar. Cuando nosotros hablamos de regular, por si acaso estoy mirando hacia allá porque allá está la pantalla, pero la cámara está aquí, entonces no crean que no estoy enfocándome en el público, porque las disculpas del caso, pero de igual manera vamos a contestar la pregunta. Las empresas financieras son reguladas por el Banco Central de Reserva. ¿Esto qué significa? Significa que ante un escenario de acidez económica, de inflación, de especulación, en un escenario, por ejemplo, como el de Alan García en su primer quinquenio, en el 85, cuando la inflación fue de 2.700%, lo que hace el Banco Central de Reserva es aumentar o disminuir la tasa de interés interbancaria, que se conoce también como la tasa de referencia. ¿Y eso qué cosas va a generar? Va a generar que las personas o accedan al crédito o no accedan al crédito. El día 20 de marzo del año 2020, consecuencia de la pandemia, el Banco Central de Reserva lo que hizo fue disminuir la tasa interbancaria.
para que las empresas pudiesen otorgar créditos con una tasa un tanto menor a nivel interbancario. Se conoce como bajar la tasa piso se le conoce, bajaron la tasa piso. Esto generó que muchas empresas, muchas personas accedieran al sistema financiero solicitando apalancamientos, créditos y capital semilla. Para generar, ¿qué cosa? Que se estimule el flujo circular de la renta. Cuando hay flujo circular de la renta, cuando se mueve la economía, se mueve el consumo, el crédito, la inversión, la cobranza. Se mueve mucho lo que es el ahorro. Eso estimula el PBI. ¿Cómo se le conoce eso? Como el flujo circular de la renta. Entonces, lo que hizo el Banco Central de Reserva fue disminuir la tasa interbancaria para que todas las personas o las personas que pudiesen acceder tuviesen un crédito con una tasa un tanto menor. Ahora, te digo algo para que lo apuntes. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú? Muy fácil y muy sencillo. Te leo en los comentarios. A ver, ¿cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú? Primero es recibir el encaje bancario de las empresas. Segundo es disminuir la inflación. Segundo es regular las divisas, como en el caso del dólar. Cuando hay un escenario de especulación en la demanda, se hace una inyección para que el dólar pueda mantenerse como divisa todavía ofertable. Otra de las funciones que es administrar las reservas de oro y plata en el extranjero. Una de las funciones también es disminuir la tasa interbancaria, administrar lo que es la plata, el oro, lo que son los tipos de los commodities, el cobre, la soja, etc. Y una de las funciones que estamos viendo ahorita es regular la tasa interbancaria. ¿Eso qué cosa va a generar? Va a generar que las empresas puedan seguir dando créditos pese a escenarios de inflación galopante, estanflación o lo que es la deflación. Entonces, a la pregunta que te hice, ¿quién se encarga de regular las empresas financieras? Tú debes contestar el Banco Central de Reserva del Perú. Pero cuando yo te consulte a ti, ¿quién se encarga de supervisar las empresas financieras? Tú me tienes que contestar la SBS. Entonces, te invito a que reflexiones sobre eso. Una cosa es supervisar y otra cosa es regular. Cuando hablamos de supervisar, estamos hablando que las empresas financieras deben otorgar créditos sin sobreendeudar a sus clientes. Una persona en el Perú se puede endeudar hasta con 6 entidades reportantes. Por ejemplo, una persona que tiene 3 tarjetas de crédito posiblemente esté inflada para que pueda acceder a un hipotecario, un vehicular, y la entidad le va a solicitar que pueda liquidar algunas deudas para que de esta manera pueda liberar su capacidad de endeudamiento. Pero en un escenario ideal, así tú seas Dionisio Romero o Rodríguez Pastor o de repente una persona que tenga mucho dinero, debes recordar que te puedes endeudar hasta con 6 entidades reportantes, no más. La SBS también se va a encargar muchas veces de colocar dentro de las empresas financieras a alguien que se le conoce como el oficial de cumplimiento, el cual reporta a la oficialía de cumplimiento y a la par reporta a la Central de Inteligencia Financiera, a la Unidad de Inteligencia Financiera conocida como la UIF. Entonces, dadas las circunstancias, si es que tú, por ejemplo, trabajas en una empresa que se encarga de dar créditos a sola firma, la SBS va a estar ahí siempre y preguntándose, ¿no? ¿Por qué da créditos tan fácil? ¿Será lavado de activos? ¿Será financiamiento del terrorismo? Por eso es que siempre existe una persona que se conoce como el oficial de cumplimiento encargado de chequear, reportar y verificar que las operaciones que se estén dando sean transparentes. Recuerda, oficial de cumplimiento, SBS supervisa, Banco Central de Reserva regula. Bien, sigamos. Siguiente slide, por favor. Solamente para tenerlo claro, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito son supervisadas también por la SBS y también en paralelo son supervisadas por la FENACREP, que es la Federación Nacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Perú. Solamente para precisar eso. Bien, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los calificativos del deudor. Como estábamos hablando de la SBS como central de riesgo, como estamos hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, es muy importante conocer cuáles son los calificativos del deudor. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la parte del centro, ahí, normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Esos son los 5 calificativos de la SBS. Y vamos a centrarnos solamente en la parte del centro, donde dice mes y consumo. ¿Correcto? En la parte del centro. Cuando tú tienes una deuda y tienes que pagarla en una fecha X y te atrasas 8 días, permaneces en calificativo normal.
Pero si tú te atrasas 10 o 15 días, vas a pasar a calificativo CPP, que no tiene nada que ver con la pintura. No tiene nada que ver con la pintura. CPP significa cliente con problema potencial. Muy bien. Luego tenemos deficiente, dudoso y pérdida. Vamos a hacer una casuística como parte de la evaluación para la certificación y dice así. Yo tengo que pagar mi tarjeta el día 20 de julio, pero en lugar de pagarla el 20 de julio, la pagué el día 1 de agosto. Pregunta capciosa y el que contesta gana puntos para que pueda acceder a su certificación. Pregunta capciosa, ¿en qué calificativo me encuentro? Repito la pregunta. Tengo que pagar mi tarjeta el día 20 de julio. En lugar de pagarle el 20, pago el día 2 de agosto. ¿En qué calificativo me encuentro? ¿Normal, CPP, deficiente, dudoso o pérdida? Te leo en los comentarios. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas personas olvidan que para acceder a un crédito, yo en los últimos 12 meses de la solicitud debo haber estado en calificativo 100% normal. Si yo voy a postular a un banco, tengo que haber estado en los últimos 12 meses en calificativo normal. Sin embargo, si yo postulo una financiera, una caja o una empresa de otra clasificación, van a ser un poco más indulgentes. Me van a pedir 3 meses, 6 meses, etc. Pero la tasa que me van a dar es una tasa más alta. Entonces, dadas las circunstancias, te invito a que reflexiones sobre los 5 calificativos del deudor. Normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Sigamos con la presentación, por favor. Muy bien. Y ahí tenemos los perfiles sociolaborales, ¿no? ¿Cuáles son los clientes que usualmente atiende una entidad financiera? Una entidad financiera van a atender mucho lo que es el cliente formal, el dependiente formal, al independiente formal y al que tiene ingresos mixtos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos de repente por ahí que Carlos Cubas trabaja en una empresa formal, está en planilla y en la noche trabaja en una discoteca como bailarín. Entonces, dadas las circunstancias, él tiene 2 tipos de ingreso. Tiene el ingreso como dependiente formal y el ingreso mixto, lo cual muchas veces sirve para darle fortalezas a tu crédito o a tu solicitud de crédito. Entonces, dadas las circunstancias, entendamos esto, los tipos de clientes según sus ingresos. No estamos hablando del perfil socioeconómico A, B, C o D, estamos hablando del perfil sociolaboral. Personas dependientes formales, personas independientes formales y personas que tienen ingresos mixtos. Los independientes informales, por ejemplo, las empleadas del hogar, que hoy por hoy ya tienen un marco regulatorio para que puedan también ser formales de recibir planilla y hasta vacaciones. Pero no hablemos de ellos, hablemos del común denominador. Las personas que no tienen una planilla, un documento sustentatorio, un documento que acredite sus ingresos, son independientes informales. Los taxistas, las personas que tienen sus negocios y van de punto a punto, ¿no? Están aquí y otro día están allá, entonces son informales. Y estas personas mueven gran nivel de economía, mueven o son personas económicamente activas. Y muchas veces hay que entender que el PBI, hasta el 76% del Producto Bruto Interno, se mueve consecuencia de la economía informal. Los informales mueven gran cantidad de dinero, ¿no? Son población económicamente activa, pese a no tener documentos sustentatorios. Siguiente slide, por favor. Bien, y aquí tenemos un par de datos adicionales, ¿no? Como lo hemos visto, el dependiente formal, independiente formal, el que tiene ingresos mixtos, y al independiente informal. Importante tenerlo en cuenta. Siguiente slide, por favor. Bien, hablemos un poco de cómo evaluar un crédito. Por ejemplo, tú me estás viendo en pantalla, no me conoces, no soy Bruno Pinasco, no, esto no es sin escape. Yo te hago una consulta. ¿Qué tendrías que tomar tú en cuenta para darme un crédito? Te hago esa pregunta. ¿Qué tomarías en cuenta para darme un crédito? La edad, mis ingresos. Te leo en los comentarios. ¿Qué tomarías en cuenta para darme un crédito? Una buena pregunta. Usualmente las empresas financieras toman en cuenta hasta 8 créditos, hasta 8 ratios financieros. ¿Qué cosa es un ratio financiero? Es una unidad de medida que compara. Eso se conoce como un ratio financiero. En el caso de qué toma en cuenta una entidad financiera para darte un crédito, tiene que ver con 8 ratios financieros. Primero es la relación cuota-ingreso, lo que yo gano. Lo que tú ganas debe ser suficiente para que puedas pagar tu cuota-ingreso. Muy bien, en algunas empresas es el 20%, en otras empresas es el 50% de lo que tú ganas, tiene que servir para que puedas pagar el valor cuota de tu crédito. Eso se llama RCI o también conocido como relación cuota-ingreso. Tenemos también algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la carga familiar, usualmente las entidades financieras te piden hasta 2
cargas familiares, 2 personas, 2 cargas familiares. Si tienes 10 hijos, 5 hijos, etcétera, te van a dar el crédito pero con una tasa más alta. Luego tienes también el ubijeo, la zona donde tú vives, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que trabajaba en un banco mexicano aquí en el Perú, en la curva Chorrillos, y en una ocasión me tocó ir a hacer la cobranza en un sitio peligroso, ¿no? Iba con mi compañero de cobranza en ese momento, Pedro Nestares, espero que estés bien, y yo me acuerdo que estaba pues en la moto y tocamos la puerta de un cliente para hacer la cobranza, tocamos la puerta, sale la señorita nos hace entrar, y en ese momento la puerta se cierra y la señorita comienza a gritar, me quieren robar, los cobradores me quieren robar. ¿Qué pasó en ese momento? Fácil y sencillo. Comenzó a salir toda la turba del barrio, del asentamiento humano, con su machete, con su bate de béisbol, tipo a los Left 4 Dead, a lincharnos. Nosotros nos subimos rápidamente a nuestra moto, bajamos al banco, fuimos al banco, a la central, y en ese momento colocamos en el sistema cliente incobrable, zona roja. Por eso, una persona que vive en zona roja muchas veces es un cliente potencialmente riesgoso en la cobranza y te van a dar el crédito, sí, pero con una mora más alta. ¿Te das cuenta? Muy importante tenerlo en cuenta. Otro dato, aparte del ubijeo, que se va a tomar muy en cuenta, tiene que ver con tu arraigo laboral. Usualmente son 12 meses trabajando en una empresa. Si en caso dejas de trabajar porque alguien decidió despedirte por mutuo disenso, o si tú por ahí dejaste de trabajar porque, wow, no sé, pasó que tu empresa se liquidó o se cambió de razón social, tú tienes hasta 3 meses para recolocarte en una empresa sin perder tu récord laboral, ¿correcto? O sea, tienes hasta 3 meses. Por ejemplo, yo dejo de trabajar hoy día, tengo hasta 3 meses para recolocarme y así no perder mi arraigo laboral o mi récord laboral. Luego tenemos el arraigo domiciliar, ¿verdad? Vivir en una casa alquilada no es lo mismo que vivir en una casa propia, vivir en un cuarto, no es lo mismo que vivir en un departamento. Entonces, dadas las circunstancias, eso también aporta riesgo, genera riesgo, ¿no? O puede aportar también una fortaleza a tu crédito. Luego tenemos, muy importante, la capacidad de endeudamiento. Como mencioné, tu tarjeta, tus préstamos vigentes, puedes tener solamente hasta 6 entidades reportantes. Entonces me gustaría que lo interiorices porque mientras más tarjetas o más préstamos vigentes, más entidades reportantes vas a tener que te van a generar riesgo. Citando la diametral diferencia que existe entre deuda vencida y deuda al día. Yo, por ejemplo, tengo tarjeta de crédito, pero estoy al día. Tengo una deuda, pero estoy al día. Entonces, dadas las circunstancias, muy importante que podamos entender la diferencia que existe entre deuda vencida y deuda al día. Algo que también va a tomar en cuenta una empresa financiera para darte un crédito, para evaluarte, tiene que ver mucho con tu, vamos a ponerlo de una manera sencilla para que se pueda entender, es el tema de la familia, el ubijeo, el tema de tus ingresos, el tema de tu arraigo laboral, de tu arraigo domiciliar, la capacidad de endeudamiento que tú puedas tener. Y algo muy importante y sin ánimo de dañar susceptibilidades es el rango etario, la edad. Muchas personas no lo creen, pero la edad es un factor determinante para dar un crédito, imagínate. No es lo mismo una persona de 18 años solicitando un crédito vehicular, que dicho sea de paso, los jóvenes de 18 años todavía no pueden acceder a un crédito vehicular, que una persona de 21 años, donde ya puedes acceder a un crédito vehicular. O de repente una persona que tiene 65 años y solicita un préstamo para 5 años de financiamiento, que genera mucho riesgo que esa persona puede fallecer y no se active el seguro de desgravamen. Entonces, dadas las circunstancias, importante tener en cuenta que el rango etario es un factor muy determinante. Solamente para que se entienda, una persona de 26 años en adelante puede acceder a un crédito hipotecario. Una persona de 21 años en adelante puede acceder a un crédito vehicular. Y si tú has accedido a un crédito vehicular con menos edad, posiblemente tu tasa haya sido más alta o te hayan solicitado algún tipo de garantía. Recuerda, hay 4 tipos de garantías: garantía líquida, garantía inmobiliaria, garantía mobiliaria y por supuesto las garantías personales, también conocido como el garante, el fiador solidario o el avalista. Bien, siguiente slide, por favor, para continuar con la sesión y así poder certificar a los chicos. Riesgos de la pyme o riesgos de la MIPYME. Mucha gente me consulta, Fernando, ¿qué es una MIPYME? MIPYME es una abreviatura, un acrónimo que significa micro, pequeña y mediana empresa. Tenerlo en cuenta. MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles son los riesgos que usualmente tiene un microempresario? Fácil y sencillo.
Los riesgos que usualmente tiene un microempresario son los que vamos a ver a continuación, que son riesgos legales, riesgo de lavado de activos, el riesgo operativo, el riesgo de crédito. Muchas empresas, sean empresas grandes o empresas pequeñas, tengámoslo en cuenta, ¿no? En el Perú hay mucho emprendimiento, pero a la par también hay mucho desprendimiento. ¿Y por qué hay desprendimiento? Porque las empresas se dan de baja, porque no tienen un plan de marketing, un plan de capacitación, un plan de desarrollo, no tienen un mapa de riesgos, no están aseguradas, o en su defecto tienen mucha presión fiscal. Me gustaría que podamos ver en este momento los riesgos de la MIPYME. Producción, siguiente slide, por favor. Ahí están los riesgos de la MIPYME. Tenemos el riesgo de liquidez, el riesgo legal, el riesgo operativo, el riesgo de lavado de activos, el riesgo reputacional y el riesgo de crédito. Todo esto significa el riesgo de las empresas financieras. Siguiente slide para poder explicarlo y que la gente lo pueda entender un poco más. El riesgo de liquidez es que tú como empresario, yo como empresario o X persona que tenga una MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, llegando a fin de mes tienen que pagar planilla, tienen que pagar a sus empleados, pagar a la nómina, pagar a proveedores, costos operativos, variables, semivariables y costos fijos. Entonces, dadas las circunstancias, todas las empresas tienen un riesgo de liquidez. Y sobre todo en este contexto social de la pandemia, donde hay mucha especulación en la demanda, hay mucha acidez económica. Entonces, dadas las circunstancias, todas las empresas incurren en algo que se llama riesgo de liquidez, que es la imposibilidad de pagar mis obligaciones durante un ejercicio, un periodo fiscal. Luego tenemos también el riesgo operacional. Apunta. El riesgo operacional tiene que ver mucho con el efecto dominó o también conocido como el efecto bola de nieve. Por ejemplo, si yo trabajo en el área de reclutamiento y contrato vendedores y no los evalúo bien, en el área de selección va a pasar también un riesgo operativo. Estas personas van a llegar a capacitación, el capacitador los capacita mal, llegan a la parte operativa, a la parte de operaciones, a la parte del showroom de ventas y no venden. Es un riesgo operativo, como un efecto dominó. Se cae una columna y comienza a caerse todo. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo como empresa financiera te hago una mala evaluación? Te doy un crédito, tú no calificas, pero intento meter esa piedra por un embudo y te meto a la fuerza. Y finalmente ingresas y te doy un crédito. Vas a generar morosidad, ¿te diste cuenta? A eso también se le conoce como riesgo operacional o riesgo de crédito. El riesgo de cobranza es cuando se da una cobranza, se da un crédito en un ubigeo peligroso, ya sabes, zona roja, zona ámbar y zona verde. Tenemos también el riesgo legal, muy importante, y eso te lo cuento para que tú puedas saber que cuando tú tienes una empresa, trabajas mucho con el artículo 18 del Código de Protección al Consumidor, así que te invito a leerlo, te invito a que lo visualices, el artículo 18 del Código de Protección al Consumidor, que habla mucho de la idoneidad de la información. Por ejemplo, si tú vas a una tienda y solicitas un producto y el producto aparece exhibido bajo el precio de 20 soles y al final te quieren cobrar 25 soles por gastos X, se está vulnerando el Código de Protección al Consumidor porque te están dando información falsa desde la publicidad. Entonces, lo que tendría que hacer es exhibir ahí el plus, el monto mayor, para que el consumidor, el cliente o el usuario final tenga conocimiento de causa, testimonio de vida y vea, wow, me van a cobrar adicionalmente un monto más. Pero si te sorprenden en la caja con un precio que no estaba exhibido, se está vulnerando el Código de Protección al Consumidor, el artículo 18. Y eso se llama el riesgo legal. Y como siempre decimos, ¿no? Más vale un buen acuerdo que un mal juicio. Porque recuerda esto, ¿no? Más vale un buen acuerdo. ¿Qué significa? Es preferible llevarnos bien con los clientes, porque los clientes hoy por hoy tienen muchas entidades que los pueden avalar, los pueden proteger. Uno de ellos es Indecopi, tenemos la Defensoría del Ciudadano, en el caso de seguros, la Defensoría del Asegurado, tenemos ASBAN, tenemos APSEC, y mucha gente no lo conoce, pero hay un marco regulatorio que se encarga de proteger al consumidor, al cliente o al usuario final. Solamente es cuestión de empaparse. A mí personalmente me ha servido mucho conocer el artículo 18 del Código de Protección al Consumidor. En el caso de las cobranzas también es igual, ¿no? Esa frase aplica, más vale un buen acuerdo que un mal juicio. Si tú eres un deudor y tienes una deuda que eventualmente ya tiene mucho tiempo de atraso, recuerda que las deudas no prescriben. Mucha gente me hace esa consulta. Fernando, ¿las deudas prescriben? No, caballero, las deudas no prescriben. La acción legal de cobranza prescribe al año 10. Es decir, si tú tienes una deuda, alguien te puede ejecutar una medida cautelar de embargo, una retención de haberes,
hasta el año 10 de la deuda. Pero después de eso solamente se van a encargar de llamar y naturalmente puedes hacerte la vida imposible, lo cual ya es algo complicado, ¿no? Porque la tranquilidad no tiene precio. Entonces recuerda esto, ¿no? Si tú tienes una deuda y esa deuda todavía no tiene 10 años de antigüedad, se te puede aplicar una medida de cautelar de embargo, se puede judicializar el pagaré, se puede hacer una retención de haberes en el amparo del artículo 1219 del Código Civil o 608 del Código Procesal Civil. Tenerlo en cuenta porque esta información, conocerla, te hace un profesional, ¿verdad? Siguiente slide, por favor. Bien, el proceso de una llamada de cobranza. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta. La cobranza comienza cuando nosotros programamos nuestra mente. Por ejemplo, en este momento tú te comunicas con una persona para venderle un producto o para cobrarle. Esa persona no está pensando en comprar o no está pensando en pagar. El que tiene que estar pensando en cobrar y el que tiene que estar pensando en vender eres tú. Por eso que nosotros siempre en una gestión comercial, llámese cobranzas o ventas, tenemos que poner nuestra mente en modo venta. Tenemos que poner nuestra mente en modo cobranza, porque el cliente no está en modo venta. El cliente está pensando en don Armando de Betty la Fea, está pensando, oye, don Armando vivía en el departamento de Marcela Valencia, ¿y quién se encargaba de cuidar a su perrito? Y justo lo llamas tú a cobrarle o le llamas tú a venderle. El cliente no tiene su mente en modo venta. Y si tú no estás en modo venta, peor. Por un lado el cliente no está en modo compra y por otro lado el cliente no está en modo venta. Y peor tú. Entonces tiene que haber siempre ahí un maridaje para que se pueda generar la venta o la cobranza. Así que de este slide lo más importante es que entiendas eso. Que en una gestión de cobranza y en una gestión de venta tiene que haber mucha planificación mental. Poner tu mente en modo cobranza. Poner tu mente en modo venta. Te hago una pregunta y te leo en los comentarios. ¿A qué hora te despiertas? ¿Cuál es la hora en la cual tú te despiertas? Si tú, por ejemplo, te despiertas a las 7 de la mañana, yo te preguntaría, ¿a qué hora te levantas? Mucha gente me dice, bueno, yo me despierto a las 7 y me levanto a las 10. Entonces, ¿qué haces esas 3 horas? Esas 3 horas estás planificando tu día. Lo mismo pasa en la venta, lo mismo pasa en la cobranza, lo mismo pasa en la gestión comercial. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es planificar nuestra gestión, nuestro día a día. Y como siempre decimos, ¿no? Pensamientos millonarios atraen millonarios, ¿no? Pensamiento millonario, lo semejante atrae lo semejante. Siguiente slide, por favor. Listo. Ahí tenemos algunos tips de persuasión que tienen que ver con la gestión de cobranza. Siguiente, por favor, para visualizarlo. ¿Cuáles son los beneficios de estar al día en una gestión de cobranza? Y esto es para ti, si tú tienes deuda. Si tú tienes una deuda vencida, te estás perdiendo de todo eso que está en pantalla. El primer beneficio es la posibilidad de rebancarizarte. Si tú estás al día en tu gestión de cobranza, tienes la opción de poder acceder nuevamente al sistema financiero, solicitar un capital semilla, solicitar un apalancamiento, solicitar un capital de trabajo. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Uno de los beneficios de estar al día es rebancarizarte, acceder nuevamente al sistema financiero. Segundo, nos hablan mucho de lo que es, ahí tenemos mejorar el perfil laboral. Muchas personas me comentan eso, ¿no? Fernando, yo si pago mi deuda, ¿puedo mejorar mi perfil laboral? Sí, puedes mejorar tu perfil laboral, porque algunas empresas te evalúan, algunas empresas verifican, sobre todo las empresas que son supervisadas por la SBS no pueden tener trabajadores que tengan una deuda vencida. Y a mí me ha pasado eso, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa financiera, estaba al día, pero me endeudé y no me renovaron contrato. Porque recuerda eso, cuando tú tienes una deuda vencida, se te cierran muchas puertas, te conviertes en un paria, como quien dice, ¿no? Luego tenemos por ahí, van a seguir habiendo gestiones para el titular, para ti, vas a estar intranquilo. Pero si tú estás al día, vas a tener mucha tranquilidad, mucho sosiego. Luego, obtener tu constancia no adeudo, tan importante. Y por último, mejorar tu scoring o mejorar tu calificativo, mejorar tu situación financiera. Ahora veamos los perjuicios, siguiente por favor, los perjuicios de tener una deuda en mora. Porque mucha gente me consulta, Fernando, ¿cuáles son los perjuicios o qué es lo peor que nos puede pasar si tenemos una deuda en mora? Te lo voy a explicar. Hay tipos de cobranza. Está la cobranza vigente. Cuando tú solicitas un crédito y te entregan un cronograma de pagos, ya te están cobrando. Te están diciendo tienes que pagar X, Y, Z fecha. En el cronograma tú dirás, uy, qué bonito, qué amables, me están entregando un cronograma de pagos. En realidad lo que están haciendo es cobrarte de manera preventiva. Hay una cobranza preventiva, hay una cobranza recovery, hay una cobranza
vigente, una cobranza prejudicial, hay una cobranza judicial. Y mucha gente me hace esa consulta: Fernando, ¿qué es lo peor que me puede pasar si tengo una deuda vencida? A continuación te lo voy a decir. Fácil y sencillo. Primero lo que se hace es agotar todas las instancias de negociación. Te mandarán una carta notarial para que te pongas a derecho, la cual tiene hasta 7 días hábiles para que tú puedas responderla y mostrar voluntad y sobre todo capacidad de pago, porque la voluntad de pago se muestra pagando en esa instancia. Entonces, después de los 7 días, pasó que tú no te pusiste en contacto con tu acreedor, no te pusiste en contacto con tu empresa financiera. Ahí ocurrió algo. Se advierte, se evidencia que no hay voluntad de pago. Lo segundo que se va a hacer es armar el cuadernillo de la demanda. Armar el cuadernillo de la demanda significa que se van a consolidar toda la información que haya habido contigo. Por ejemplo, el pagaré, los contratos de crédito, los acuerdos de pago firmados, caídos, las llamadas grabadas, las notificaciones bajo puerta sirven como el cuadernillo de la demanda. Van a comenzar a darse búsquedas registrales en los registros públicos. Tú pagas online 60 soles y te pueden dar un historial de lo que tú tienes a tu nombre, tu casa, tu carro, tus propiedades. Se hace una búsqueda registral. Y si nos damos cuenta que tú tienes una propiedad, habrá una medida cautelar de embargo, apunta, al amparo del artículo 12 y 19 del Código Civil y 608 del Código Procesal Civil. Te lo estoy diciendo. Y muchas veces la medida cautelar no tiene que terminar en un embargo, puede terminar en una retención de haberes. Es decir, vamos a secuestrar tu saldo, vamos a secuestrar tu salario sin tocar la remuneración mínima vital. Todos los meses va a haber un débito automático sin tocar la remuneración mínima vital. Y en el caso de un embargo, mucha gente me pregunta: Fernando, ¿me pueden embargar toda mi casa? Sí, señor. Si es que hay una medida cautelar, si es que el juez ya emitió o declaró fundado ese proceso judicial o judicializamos el pagaré y tú finalmente no lo pagaste, se puede aplicar un embargo. Y adivina qué, en un embargo, yo los he visto, se llevan absolutamente todo de tu casa y solamente te van a dejar tu cocina y tu cama. Así de patético puede ser una medida cautelar de embargo. Así que si ya sabes, si tienes una deuda, ponte en contacto conmigo y yo personalmente te voy a asesorar para que puedas, uno, salir de Infocor, obtener tu constancia no adeudo y rebancarizarte en el sistema financiero, que es tan importante hoy por hoy reactivar nuestra economía a portas al Bicentenario. Algo que también puede pasar, porque mucha gente me dice: Fernando, ¿y si no tengo casa, si no tengo carro, si yo astutamente me adelanté al banco y puse todo a nombre de mi hijo, se te va, ¿qué cosa? Protestar un pagaré. Yo personalmente he visto esos casos, cuando son cobranzas muy antiguas, se hace un protesto del pagaré. Te vas a la Cámara de Comercio, pagas 20 soles y dejas ante la opinión pública que esa persona es un incumplido, no paga, no tiene voluntad ni capacidad de pago. Lo peor que va a pasar ahí equivale a muerte civil. No vas a poder salir del país, no vas a poder pedir visa, no vas a poder firmar cheques de gerencia, no vas a poder constituir una empresa, no vas a poder abrir una cuenta de ahorros, no vas a poder casarte, porque al momento que tú te casas, tu esposa va a tener responsabilidad civil, no vas a ser atractivo para las mujeres, en otras palabras. Entonces, dadas las circunstancias, hay mucho riesgo dentro de lo que es el Perú para tener una deuda vencida. Y si bien es cierto, no hay cárcel por deuda financiera, hay que entender que llegar al protesto de un pagaré equivale a muerte civil. Ahora, no hay cárcel por deuda, te leo en los comentarios, porque por ahí de repente hay un papá o una mamá que debe lo que es la alimentación, debe lo que es de repente no pasó pensión alimenticia. Ahí hay cárcel por deuda ante 3 meses. Si tú tienes 3 letras devengadas que no han sido pagadas, no has pagado pensión alimenticia, se aplica ahí te vas a Canadá, te vas precioso, te vas preso. ¿Por qué? Porque ya la deuda comienza a generar pues cierta zozobra y la denuncia se va ante la fiscalía. Entonces, ¿hay cárcel por deuda? Sí, pero recuerda que hay tipos de deuda. Hay la deuda financiera, la deuda administrativa, la deuda coactiva. Entonces, ¿hay cárcel por deuda financiera? No, pero hay cárcel cuando es una deuda coactiva, porque ya se le debe al Estado y en ese momento se reporta a la fiscalía y te vas a Canadá por no pasar alimentos, imagínate. Siguiente slide, por favor. Bien, el marco legal de la cobranza, ya lo hemos visto, está prohibido hacer llamadas de cobranza desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. Siguiente, por favor. No se puede dejar mensajes a terceros. No se puede mandar notificaciones que aparenten ser escritos judiciales. No se puede hacer ningún tipo de, digámoslo así, escarnio público o berrinche o hacerle pasar vergüenza
al deudor. Muy importante tener en cuenta eso porque mucha gente me pregunta, Fernando, ¿cómo nació esto de la cobranza abusiva? En el año 93 se hizo una cobranza a un congresista. Fueron a su casa con pancartas, paga tu deuda XYZ, y la persona pues legisló para que saliera pues hoy por hoy lo que es el marco legal de la cobranza, que es la ley 29571, el artículo 61 y 62, que es el marco legal de la cobranza. Siguiente slide, por favor, ya para despedirnos. Como ya saben, el día de hoy hemos visto temas muy interesantes, hemos visto lo que es créditos y cobranzas. Vamos a hacer un resumen para que la gente que está conectada pueda saber de qué se trató este live. Para vender un producto financiero, lo primero que tengo que hacer es humanizar mi venta. ¿Esto qué significa? Yo no vendo una tarjeta, vendo la posibilidad de que el cliente se sienta mucho más a gusto al momento de pagar. Dinero plástico que no contagia COVID, porque la fibra de algodón del billete muchas veces genera que haya COVID, ¿verdad? Pero con tarjeta es mucho más cómodo. Yo no vendo un préstamo, vendo un sueño, porque un crédito equivale a confianza. Y hay que tener en cuenta que con un préstamo puedo una maestría, puedo estudiar un curso, estudiar un diplomado, construir un segundo piso o de repente pagar alimentación a mis hijos. Entonces, si quieres vender productos financieros, humaniza tu cobranza, humaniza tu venta. No vendas el producto básico, vende el producto psicológico. En el caso de la cobranza, hemos visto que es muy importante persuadir al cliente, indicándole los beneficios de estar al día e indicándole los perjuicios de tener una deuda vencida. Ya sabemos lo que es lo peor, lo que le puede pasar a una persona que tiene deuda vencida, que es el protesto del pagaré. Conocemos el marco legal de la cobranza, que es la ley 29571, el artículo 61 y 62. Y por supuesto, despedirme, mi nombre es Fernando Carranza, soy coach de ventas, experto en entrenamiento comercial, técnicas de venta de productos financieros y sus derivadas. Te espero. Muchas gracias. Hasta luego.